Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo estás? Un saludo muy especial te envío desde la isla de Cuba. Mi nombre es Eduardo Acosta y sirvo al Señor junto a mi esposa e hijas en el Ministerio de Palabra de Vida en Cuba. Es un privilegio y un gozo tremendo para mí poder compartir nuevamente contigo el comentario de la Hora Silenciosa. El pasaje de la Biblia que vamos a estar estudiando en los próximos minutos se encuentra en Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 17, y dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuada a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Vemos muchas enseñanzas en este pasaje y vamos rápidamente a darle un vistazo a algunas de ellas, porque no tenemos mucho tiempo. Y ahí en el versículo 1 vemos en esta porción algunos relatos relacionados al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ahí desde Atenas, Pablo viajó unos 80 kilómetros hacia el oeste a Corinto, capital de la provincia de Acaya. Corinto era una ciudad o una de las ciudades más grandes de su época, caracterizada y conocida por sus trabajos en bronce y cerámica, sus grandes eventos deportivos y especialmente por su inmoralidad y maldad. En esta misma ciudad el Evangelio es predicado por el apóstol Pablo y Dios permite que se abra una iglesia. En Corinto, Pablo se encontró una pareja judía llamada Priscila y Aquila. Esta llamada también en 2 Timoteo 4:19 Prisca. Ellos fabricaban tiendas, al igual que Pablo, fueron entrenados por Pablo y trabajaban con él. Tenían una iglesia también en Corinto, eran colaboradores de Pablo. Ahí en Romanos 16:3, Pablo les dice: mis colaboradores en Cristo Jesús, les llama así. Viajaron con Pablo a Éfeso, ahí en Hechos 18:18 lo podemos ver. También invitaron a Apolos a su casa para enseñarle con más precisión las verdades del Evangelio. Hay una especie de discipulado, si podemos decirlo. También ellos estaban todo el tiempo ahí con Pablo aprendiendo, y no solamente aprendiendo, sino dando también, no solamente recibiendo, sino también enseñando y extendiendo la predicación del Evangelio. Y saben, es una bendición enorme lo que un matrimonio puede hacer cuando se entrega por completo al servicio de la obra de Dios. Sobre Priscila,
podemos decir que las mujeres talentosas y piadosas como ella pueden contribuir significativamente a la extensión del Evangelio. Ahí en los versículos del 3 al 4, Pablo tuvo que recurrir al oficio, seguramente, que había aprendido en Tarso para poder sustentarse y suplir sus necesidades. Pero aún así, continuó sirviendo al Señor de la obra. Tener un trabajo o una profesión no te impide servir a Dios. Muchos, tristemente, ponen como excusas o pretexto el tener mucho trabajo para no servir a Dios. Hay que proveer para nuestras familias y estamos claros en eso, pero el que estemos en un puesto de trabajo que no esté involucrado directamente con la iglesia no te imposibilita o no nos imposibilita o nos limita a servir a Dios. Todo lo contrario, podemos apoyar la obra de muchas maneras. Y Pablo había recurrido a este oficio para no ser gravoso, ahí lo menciona después a los Corintios, pero en el versículo 5 dice que cuando vino la ofrenda, se entregó por entero o a tiempo completo a la predicación de la palabra de Dios. Ahí en 2 a los Corintios, en el capítulo 11, 9, Pablo dice: y cuando estaba entre vosotros tuve necesidad y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé de seros gravoso. También ahí en el capítulo 8, versículo del 1 al 2, dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, hablando ahí de los hermanos de Macedonia. Los hermanos con más necesidad fueron los más generosos. Pablo, cuando no tenía todos los recursos para hacer la obra, la siguió haciendo. Y cuando vino la ofrenda, ahí por medio de Silas y Timoteo, vemos que Pablo entonces se entregó por completo a la obra. Siempre sirvió al Señor, en la escasez y en la abundancia. Vemos también ahí en los versículos del 6 al 7, producto de la posición, Pablo se mudó al lado de la sinagoga, a casa de Ticio, justo, temeroso de Dios, dice la palabra, y eso me llama mucho la atención y me surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo impacta nuestra vida o tu vida a nuestros vecinos? A mí me gusta la versión del pasaje de la Biblia que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, y siempre hemos entendido que prójimo es cualquier persona, ¿no? Ajena a nosotros, sí, todos los que nos rodean, pero en una versión en inglés la traducción sería vecino. Y me gusta mucho porque muchas veces servimos a Dios, vamos a donde tengamos que ir, pero nos cuesta predicar la palabra a las personas que viven a nuestro lado, las personas de nuestro barrio, de nuestra cuadra, y eso dice mucho también de nosotros. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Cuál es el plan que tenemos para poder impactar y ganar con el Evangelio de Jesucristo a nuestros vecinos? En ocasiones no somos el mejor ejemplo para los que viven a nuestro lado, pero esto no debe ser así. Por un buen trabajo y un buen testimonio del apóstol Pablo, Crispo creyó con toda su casa, y dice también que muchos de los corintios creyeron. Y saben, ahí me llama la atención porque se mantiene la misma fórmula de siempre, los mismos pasos, y es que hay que oír, después creer y ser bautizado. Ahí en Romanos 10:14 dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí en el versículo 9 y 10, Pablo recibe unas palabras de aliento de parte de Dios, y a pesar de que tuvo oposición, se detuvo 18 meses enseñándoles la palabra de Dios, a pesar, ¿no?, que se habían levantado contra él. Debemos entender que tenemos una responsabilidad. Pablo dice ahí en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. En ocasiones tenemos mucha pasión por cosas, y no igual así por la obra de Dios. Pero Pablo entendía cuál era su responsabilidad delante de Dios. También tenía los recursos, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo, Pablo tenía el Espíritu Santo guiándole. Tenemos la palabra de Dios con un mensaje poderoso. También Pablo tenía el apoyo de la iglesia.
Trabajó con sus propias manos, pero luego fue apoyado económicamente también. Y él entendía su responsabilidad, tenía los recursos y esto trajo como consecuencia un resultado. Crispo creyó en el Señor con toda su casa y la iglesia creció. No sé qué te está limitando o impidiendo servir al Señor en el día de hoy. Señor, le dijo a Pablo, no temas, sino habla y no desmayes. Señor le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros también en el día de hoy. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un gran hombre de Dios dijo así: servir a Dios no es un sacrificio, es un enorme privilegio. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con el Señor. Te animo a que sigas estudiando la palabra de Dios y la pongas en práctica en tu vida personal. Dios te bendiga.